¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Buenas tardes, maestro. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Como ya lo refería en el video explicativo, nos quedan escasos ya dos temas para concluir su curso de Derecho del Trabajo. Y bueno, estos temas son de gran relevancia porque a lo largo de la vida nosotros podemos entender muchos de los factores de los trabajos, pero no a ciencia cierta saber cuáles son las condiciones. Y que en este caso, bueno, uno de los procedimientos necesarios para el derecho colectivo, como lo vimos la semana pasada, pues es esta parte de la defensa de los trabajadores y principalmente cuando se dan condiciones de asociación o de sindicatos, pues una de las prerrogativas o uno de los beneficios importantes es establecer el procedimiento de huelga o el estallamiento de la huelga. Entonces, la huelga como concepto general nos dice que es esa suspensión temporal de actividades llevada a cabo por una coalición de trabajadores, pero en defensa de los intereses de carácter patrimonial. Entonces, en este sentido, de acuerdo con el artículo 440, su naturaleza jurídica siempre entenderá esa condición de que el derecho de defensa de los trabajadores va dirigido a un sector organizado, a un sector obrero popular. Esto no significa que algunos de los profesionistas también podamos estar incorporados a los sindicatos, pero también estar en esa línea de cómo nosotros establezcamos la defensa de nuestros propios intereses y que en esta parte se entienda como el derecho de huelga, uno de los mecanismos sumamente legítimos, pero a la vez fundamentales, de los cuales van a disponer los trabajadores asociados, afiliados, agremiados a los sindicatos para, en primera línea, promover y subsecuentemente defender esas condiciones de defensa de los intereses económicos y sociales de esos trabajadores que han sido vulnerados en sus derechos. Entonces, el derecho de huelga se traslada como una parte fundamental del derecho de sucesión y no simplemente como un elemento de carácter histórico, político o bien social. ¿De acuerdo? Su base constitucional la vamos a encontrar en el artículo 123, apartado 16 de la Constitución Política. Y en esta parte, relacionado con el artículo 440, entendemos que esa coalición va a llevar a cabo un procedimiento a través de la reunión organizada de los trabajadores para los intereses comunes. De acuerdo con las fracciones 16, 17 y 18 del artículo 123, en su apartado A, reconoce que es un derecho social, pero también es un derecho de asociación de los trabajadores, reglamentado de manera sustantiva en los numerales 440 al 469 de la Ley Federal del Trabajo, pero de manera adjetiva en los numerales 920 al 938 de la propia legislación laboral. ¿Sí? Entonces, en esta parte, entiéndase que la naturaleza de la huelga es de carácter progresista, de mejora continua a esas condiciones laborales del trabajo y sobre todo de los trabajadores que están agremiados o afiliados en un sindicato. Por tanto, es laboral, el derecho es laboral. Es sindical de acuerdo al estudio, mejora y defensa de los intereses que hacen a los sindicatos, a las coaliciones, a las federaciones y a las confederaciones. ¿Por qué? Porque en el elemento político se incluye a los sindicatos ese reconocimiento de derechos ante el Estado. ¿Sí? Desde luego que la huelga debe ser solidaria y simpática en el elemento de que si no se generan esas condiciones propicias del trabajador, pues obviamente hay que emplazar al patrón para suspender momentánea las labores cotidianas del trabajo. Por lo tanto, siempre es necesario que nosotros nos solidaricemos con esos gremios para que para entender los movimientos, el porqué de la huelga, ¿no? Hoy día entiendo que cierta casa de empeño está en huelga porque supuestamente no se les han respetado esas condiciones laborales o se está revisando el contrato colectivo. Entonces, en esta condición,
Las formas de la huelga puede ser total porque se suspenden todas las labores de la empresa, o sea, todas las labores de la fuente de empleo. Puede ser parcial porque se suspenden determinadas áreas del trabajo y sobre todo cuando estamos hablando de procesamiento, ¿no? De elementos de procesados, de procesos industrializados, de procesos perecederos, de procesos de servicios. Entonces, la huelga puede tornarse en un ritmo lento porque de acuerdo a los tiempos no se debe perjudicar a la empresa en una totalidad y desde luego debe estar sujeta a los reglamentos y sobre todo a la cuestión de la legislación laboral. ¿Por qué? Porque deben de permitir que la huelga tenga fluidez, ¿sí? Obviamente, los fundamentos constitucionales y garantistas a través de los tratados internacionales previstos nos establecen que la huelga es un derecho humano, sí, pero también nos reconoce una garantía social, porque al ser reconocida y prevista en la Constitución Federal en los apartados 123, numeral A, fracciones décimo séptima y décimo octava, la huelga se convierte en un derecho humano fundamental consagrado en los pactos internacionales. Esto de acuerdo con los DESCA del artículo cuarto constitucional, esos derechos económicos, sociales, culturales, pero también ahora ambientales, y los artículos 8.1, inciso D, del Protocolo de San Salvador, puntualizando también los puntos 1, inciso B. Reconociendo el derecho de huelga tiene que atender esas condiciones de trabajo digno, de trabajo decente, que están constituidos y elaborados en el artículo segundo de la propia Ley Federal del Trabajo. Por eso la huelga, al consolidar esos derechos de libertad al trabajo, no se debe entender como que ofende los derechos de la sociedad. Sin embargo, la huelga necesita ser reconocida por la sociedad misma para entender por qué se está llevando a cabo y sobre todo las condiciones en las que se está llevando, porque estos elementos son violatorios tanto a los contratos como en esta parte a las condiciones colectivas de trabajo. Entonces, cuando se ha declarado la huelga, en este sentido, el patrón no puede sustituir a los trabajadores huelguistas. ¿Por qué? Porque no se está resolviendo un conflicto finalmente. Al contrario, acrecentarías el que ya está en materia, en transcurso. Es apoyada por la mayoría de los trabajadores sindicalizados y pudiera suscitarse que alguna minoría pretenda reanudar labores o decida continuar con el trabajo. Sin embargo, se tendrán que normar estas reglas de la huelga de acuerdo al artículo cuarto de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? De modo que los trabajadores también, en la condición de ser trabajadores de confianza, no pueden participar en los recuentos para efectuar la mayoría de los casos que hacen a la huelga. Esto de conformidad con los artículos 183 y 931, fracción cuarta, de la propia Ley Federal del Trabajo. Puede haber sanción para los dirigentes, operadores o representantes sindicales o los representantes legales de los sindicatos cuando se presuma están promoviendo huelgas para querer extorsionar a los empleados o bien a los patrones. Y sobre todo, esa huelga por vía jurisdiccional tendrá que darse por vista ante los tribunales y si es de carácter ilegal, obviamente se tiene que nulificar y cancelar tanto la huelga como también al sindicato, ¿sí? Porque el sindicato tiene que manejarse con providez, con lealtad y sobre todo con justicia, atendiendo a los principios de legalidad de la propia Constitución Política y de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, de acuerdo con el numeral 369 en su fracción segunda, las sanciones serán pertinentes para aquellos operadores o representantes legales de los sindicatos que promuevan huelgas con el objeto de extorsionar a los trabajadores o a los empleados. ¿De acuerdo? Obviamente la huelga, para poder tener efectos, estableceremos que nosotros, depende de la naturaleza de ese conflicto laboral entre el sindicato y los patrones, necesitamos que la huelga establezca el escrito de aviso. ¿Por qué? Porque en ese sentido, eh, nosotros siempre tendremos que emplazar al trabajador y desde luego al patrón, darle aviso oportuno del por qué estamos emplazándolo a esa suspensión temporal de labores
y sobre todo las condiciones necesarias. ¿Por qué? Porque las huelgas en solidaridad también ejercitan un derecho de acción previsto a través de la revisión para los contratos colectivos, ¿sí? Y sobre todo que de acuerdo con los numeroles 450 fracciones primera y dos de la propia ley, nosotros entendemos que la huelga pudiera prorrogar la vigencia y sobre todo porque al revisarse un contrato colectivo tenemos que ser muy certeros de qué fallas pudiera estar teniendo ese documento, de qué condiciones pudiera estar carente al establecer esa parte de cómo nosotros vamos en adhesión o en atención. Entonces, en esa parte, estallada una vez la huelga, permítame un segundito, por favor. Sí, una disculpa. Ok. Entonces, establecíamos que una vez estallada la huelga, se necesita del emplazamiento necesario para qué, para que el patrón, dada la representatividad de la confianza necesaria, vea esta parte de por qué se está suscitando el conflicto. Y sobre todo que la huelga se pueda prorrogar por 6 meses mientras el conflicto dure de acuerdo a lo establecido en el numeral 397. Ahora bien, para estos efectos, la huelga necesita de las unidades receptoras de los tribunales de justicia laboral. ¿Por qué? Porque en esta parte son ellos quienes van a dar entrada a ese documento acompañado del pliego de peticiones y de acuerdo con los numerales 772 bis y 928 fracción tercera de la legislación laboral, se deben de proporcionar los servicios necesarios a esos colectivos que desean emplazar a los patrones al paro de labores. Y sobre todo, que se deben considerar que el procedimiento de huelga o durante el procedimiento de huelga, todos los días son hábiles, todos los días son laborales, incluidos los de descanso obligatorio o los de descanso que norma la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Obviamente, si el patrón incurre en condiciones de incompetencia o rebeldía, los efectos jurídicos de la huelga no se pierden, al contrario, siguen vigentes. ¿Por qué? Porque la huelga, el objeto social que tiene es ejercer el procedimiento y sobre todo encontrar equilibrio en los factores de la producción, exigir a los patrones la celebración, pero sobre todo revisiones periódicas de los contratos colectivos o de los contratos ley materia, violaciones que se hayan estipulado, que se hayan encontrado o que se hayan ejecutado a los contratos colectivos de trabajo. Exigir en alguna forma el cumplimiento sobre el reparto de utilidades de algunas empresas. Y principalmente esa revisión salarial que más bien año con año se debe de hacer a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Desde luego que la huelga debe sostener formalidades, debe sostener formas. ¿Por qué? Porque la primera inteligencia debe de ser ese escrito dirigido al patrón acompañado del pliego de peticiones, señalando el objeto de la huelga, es decir, los motivos por el cual yo estoy decidiendo como sindicato detener momentáneamente o temporalmente las actividades del trabajo. Y se señalará el día y la hora en que se llevará a cabo esa suspensión de labores. A esto se le conoce como la prehuelga. Obviamente, este escrito se va a presentar por duplicado para que se corra expediente a las oficinas de los patrones, pero también se corra traslado a los tribunales de justicia laboral. Se debe de acompañar de los documentos que acrediten la personalidad de quienes están promoviendo esa suspensión de labores temporal. Y sobre todo, se debe promover también ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Los contratos colectivos de trabajo, desde luego, cuando se trate de esta figura, deben presentarse el aviso cuando menos 6 días antes de anticipación y sobre todo anticiparse 10 días contados a partir de la fecha de notificación para el estallamiento de la huelga. ¿Sí? Dentro de los contratos también, sobre todo en los contratos ley, estableceremos 30 días más o menos de anticipación. ¿Para qué? Para que se acompañe de la constancia de representatividad
y sobre todo que sea el contrato colectivo quien dé esa base jurídica, ¿de acuerdo? ¿Qué etapas tiene el procedimiento de huelga? Bueno, pues por un lado, se va a presentar el pliego de posiciones o el pliego de peticiones ante el Tribunal Laboral, acompañado del escrito de emplazamiento para el patrón, y aquí se ejecuta la fase de prehuelga. Una vez que estalla la huelga, debe concluir hasta las últimas consecuencias. Ahora, en este sentido, nosotros debemos establecer que el pliego de peticiones debe estar escrito por duplicado y presentado ante el Tribunal Laboral competente, pero se debe agotar la etapa o la instancia conciliatoria, también llamada prejudicial. Recordemos que hoy día todos los conflictos de naturaleza laboral y en sí en general todos los conflictos del derecho deben de tener una audiencia conciliatoria. Porque ¿para qué nos vamos a ir a una cuestión tan engorrosa como es un juicio o una huelga cuando podemos discernir y sobre todo llegar a acuerdos previos para evitar este tipo de conflictos de naturaleza laboral? ¿Me explico? Entonces, en esta condición, la huelga, ese escrito debe de dirigirse también al patrón, en donde ahí se van a formular las peticiones que se le están solicitando y sobre todo el propósito que tiene la huelga o de ir a la huelga. ¿Por qué? Porque si no son satisfechas esas peticiones, se debe expresar los motivos también por el cual el trabajador está suspendiendo momentáneamente las labores. Y sobre todo que de acuerdo con el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, se deben señalar la fecha y la hora en que se suspenden las labores. Y sobre todo una vez estallada la huelga, ahí se termina la figura de la prehuelga. ¿De acuerdo? Entonces, si la empresa o el establecimiento de trabajo estuvieran ubicados en un lugar distinto a donde se ubica el Tribunal de Justicia Laboral, este escrito se puede presentar ante el órgano jurisdiccional más próximo para que le corra vía exhorto traslado a la autoridad competente y sobre todo debe remitir su expediente dentro de las 24 horas posteriores a la fecha de promoción o avisar telefónicamente o por cualquier otro medio electrónico a ese tribunal competente de que hay una condición ya para emplazar a un patrón a huelga. ¿De acuerdo? De tal forma que el aviso de suspensión de labores tendrá que darse con una anticipación de 6 días a la fecha señalada para la suspensión de labores y con 10 días cuando se trate de servicios públicos. Es decir, el patrón no puede quedar exento de estar notificado, abogados. ¿Por qué? Porque entonces se incurriría en un estado de indefensión para él. Se incurriría en una situación en donde el patrón vea también vulnerados sus derechos fundamentales como ejecutor del derecho laboral. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, la huelga siempre va a tener por objeto la obtención del patrón o de aquellos patrones también colectivos, la celebración de contratos colectivos o la celebración del contrato ley, pero también se debe dar efectos a esos reconocimientos de los derechos de asociación y sobre todo que al anexar esa demanda de emplazamiento se debe anexar también la constancia de representatividad del sindicato expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Sí? Ahora bien, en esta parte, cuando la huelga tenga por objeto el equilibrio de los factores de la producción, se debe dar exigencia al cumplimiento de los contratos de trabajo y sobre todo, qué estatutos violó conforme a la ley la empresa, porque la huelga no puede subsistir o existirse nada más a capricho de los trabajadores. Debe de haber motivos contundentes, motivos justificados, debe de haber motivos realmente violatorios para apoyar una huelga en simpatía o en solidaridad. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la importancia de la notificación para el centro de conciliación en la etapa de prehuelga, las 24 horas siguientes a ese emplazamiento son cruciales. ¿Por qué? Porque el tribunal ahí va a dar traslado al centro de conciliación para que éste a su vez notifique a los patrones sobre esta forma de justicia laboral, porque vamos a ponerlo así, de alguna forma de justicia laboral, pero también en la etapa de facultad para negociar entre el sindicato y los patrones. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta?
No, ninguna. Bien. Entonces, continúo. Entonces, en esta parte, nosotros al emplazar al patrón a huelga, presentando el pliego de peticiones, se debe llevar al tribunal y al Centro de Conciliación y Registro Federal Laboral. ¿Por qué? Porque estas dos autoridades tienen que hacer, bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo a los principios de justicia expedita y pronta, ese documento de emplazamiento se lo tienen que llegar a hacer por copia al patrón. ¿Para qué? Para que él se dé por notificado y dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del documento. Por eso, la prehuelga necesita de esa notificación personal para dar depositario a la empresa o sus representantes esas consideraciones inherentes de las que trae consigo la huelga. Por eso, dentro de las 48 horas posteriores, se deben expedir los certificados de asistencia o no emplazamiento a huelga, porque muchas veces los patrones también, por medio de representantes, se niegan a recibir esos requerimientos. Y eso es algo muy serio y hasta torno muy delicado. ¿Por qué? Porque un patrón no puede negarse a recibir una notificación de esa naturaleza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué voy a este punto? Porque el patrón también tiene derecho a contestar que esa huelga pueda ser inexistente o ilegítima. Y sobre todo, que dentro de las 48 horas posteriores a su notificación, él debe presentar las pruebas necesarias y dar contestación al escrito de emplazamiento a huelga ante el Tribunal de Justicia Laboral. Porque de esta manera, al realizar una contestación muy exhaustiva y sobre todo absolver el pliego de peticiones, se pueden oponer excepciones y defensas y sobre todo esas carencias de la falta de personalidad. Y sobre todo que la falta de personalidad puede estar condicionada también con esa legitimidad del sindicato que está emplazando a huelga, porque muchas veces ya los sindicatos no operan en estas empresas y siguen emplazando a los patrones. ¿De acuerdo? Obviamente, durante la huelga, si es que la empresa tuviera más mandamientos judiciales, de acuerdo con el artículo 924 de la legislación laboral, al estar empezado a huelga una empresa o un patrón, se deben suspender todas sentencias ejecutorias y sobre todo practicarse embargos, aseguramientos o diligencias de desahucio. ¿Por qué? Porque durante la huelga se deben asegurar los derechos de los trabajadores. Eso sí es sí. Y sobre todo, tratándose en materia de indemnizaciones, salarios, pensiones, salarios devengados, ¿de acuerdo? Créditos derivados por la falta de pago de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asegurar las aportaciones vía cobro del patrón y sobre todo la obligación que se tenga de efectuar pagos al Instituto de Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, es decir, el Infonavit, créditos fiscales, desde luego. Entonces, durante la huelga, de acuerdo con el numeral 924 de la propia ley, siempre serán derechos de preferencia los de los trabajadores. ¿Por qué? Porque todas las actuaciones relativas a los casos señalados ya en anterioridad deben privilegiar los derechos de esos trabajadores. ¿De acuerdo? Ahora bien, durante una huelga eh, emitida o más bien ejercida por servicios públicos, se va a entender por servicio público todo lo que se ha considerado esa empresa o establecimiento al servicio de transportes, comunicaciones, servicio de autotransporte de pasajeros, buques, aeronaves, ferrocarriles, etcétera. Es decir, hace muchos años, por ejemplo, yo cuando era niño, recuerdo que había una empresa paraestatal llamada Ruta 100, que era transporte de pasajeros. Entonces, Ruta 100 emplaza huelga al gobierno del entonces departamento del Distrito Federal y suspenden ese servicio de autotransporte de pasajeros. ¿Qué sucede ahí? Que entra en funciones el ejército mexicano para brindar esa ramal. ¿Sí? Y así se pudieran suscitar varias condiciones. Muchas veces el sistema de transporte colectivo Metro ha trabajado bajo protesta y bajo emplazamiento de huelga. Sin embargo, es un transporte que no puede detenerse o no debe detenerse por la cantidad magnífica de usuarios que transporta día con día. ¿Ok? Desde luego, cuando se tratase de servicios de luz o abastecimiento de energía eléctrica, estas empresas no pueden dejar de hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque tendrán que emplazar a huelga algunas condiciones de guardias con los trabajadores
¿Para qué? Para abastecer y suministrar energía eléctrica a la sociedad. Nosotros no podemos quedarnos sin energía eléctrica. Los servicios de limpia, empresas establecidas que otorguen servicios de limpieza, tampoco pueden detener su trabajo. ¿Sí? Los de aprovechamiento y distribución de aguas, ¿para qué? Suministro de agua potable, tampoco pueden detener su trabajo. Las empresas de gas, los servicios sanitarios, los hospitales, los cementerios, porque recuerden que la gente se enferma todos los días y la gente se muere todos los días. ¿Sí? Entonces, obviamente también los servicios de alimentación correspondientes a la canasta básica tampoco deben detener sus actividades o cuando menos deben de dejar guardias para seguir procesando y produciendo productos de la canasta básica. Entonces, obviamente, cuando se establece la huelga, nosotros vamos a establecer una presentación del pliego de peticiones con acompañado del escrito de emplazamiento al patrón, para que una vez que se emplace al patrón, éste puede extender o solicitar una extensión de la prehuelga, o sea, es decir, antes del estallamiento, para que durante el comienzo de la prehuelga se inicien con las condiciones de audiencias de conciliación ante los tribunales o bien el Centro Federal de Justicia y Registro Laboral, para que durante el periodo de prehuelga las partes puedan conciliar. De lo contrario, pues obviamente va a haber un estallamiento. Y si los trabajadores también no asistieran a esas audiencias, pues obviamente se debe correr traslado para la no suspensión de labores. Y sobre todo, que el trabajador y el patrón pues estén en esa igualdad de circunstancias. ¿Sí? Entonces, al señalar la audiencia de conciliación en el Centro de Justicia, perdón, el Centro de Conciliación y Registro Laboral, es el tribunal quien señala la fecha y hora del periodo de la prehuelga. ¿Para qué? Para que se puedan celebrar estas audiencias de aveniencia y los trabajadores sindicalizados junto con los patrones puedan negociar y sobre todo llegar a un acuerdo conciliatorio. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, nosotros debemos entender que el desarrollo de la audiencia de conciliación es el factor y el elemento principal antes del estallamiento de una huelga. ¿Por qué? Porque aquí se pueden oponer excepciones y defensas, sí, pero en caso de que el patrón no las oponga, pues obviamente va a dar por allanarse a las pretensiones del sindicato. Que los trabajadores no concurran a la audiencia de conciliación también debe establecerse que la suspensión de labores va a continuar. Y sobre todo, hay que solicitar la comparecencia del sindicato emplazante a huelga. Ahora bien, de acuerdo a los numerales 731 de la Ley Federal del Trabajo, el tribunal siempre va a buscar avenir a las partes para que lleguen a acuerdos conciliatorios y se hagan las propuestas necesarias para poder discutir contratos colectivos o bien reconocerlos ante la propia legislación. Entonces, en esta parte, los sindicatos, desde luego, pueden seguir trabajando, sí, pero deben adherirse a las normas aplicadas para establecer un procedimiento de huelga. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, recordemos que la huelga, que durante el procedimiento de huelga, todos los días y las horas son hábiles, no naturales, hábiles. Y el tribunal debe mantener guardas permanentes. ¿Para qué? Para que las partes puedan promover, ¿sí? Para que las partes se puedan defender unas con otras. Los derechos quedan a cargo también de protección del Centro de Conciliación y del Tribunal Laboral para que sean denunciables esas conductas en donde no se acepten esas promociones o se dilaten en aceptar esas promociones. Por lo tanto, esta condición de promover solamente por el patrón debe dar solamente a la condición de contestación al emplazamiento de huelga. Ahí es donde él puede oponer sus excepciones y defensas. Ahora, por otra parte, desde luego que sí la huelga puede declararse inexistente. ¿Por qué? Porque no propicia condiciones jurídicas. Porque desde luego, partiendo de las 72 horas posteriores al estallamiento de huelga, si patrones, trabajadores y empresas se sintieran afectados por terceros interesados, pueden solicitar una huelga inexistente porque la suspensión de labores se realiza con un número menor a los trabajadores establecidos durante los requisitos de la huelga. Que no tenga por objeto cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Esos supuestos son
que se consiga el equilibrio entre los factores de la producción, que el patrón no reconozca los contratos colectivos o bien no se exija la revisión de esos contratos colectivos, que de acuerdo con ese grado de exigencia se cumplan los contratos y sobre todo que se exijan las disposiciones legales en cuanto al reparto de utilidades. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, si no se solicita esa declaración de inexistencia, se considera existente la huelga, desde luego. Y sobre todo, que se tienen que hacer las pertinentes declaratorias, ¿para qué? Para que se concluya y se levante esa suspensión de labores provisional en atención a al artículo 469 y 937 de la propia Ley Federal del Trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, la huelga, desde luego, tiene que estar ante el tribunal solicitada por escrito. Acto seguido, el tribunal tiene que correr traslado al patrón. ¿Para qué? Para dar certeza de esa audiencia. Que la audiencia de conciliación sea el elemento necesario. ¿Para qué? Para que la huelga sea aceptada. Que las pruebas que se adhieran a esas solicitudes estén solamente en la satisfacción de necesidades del artículo 459. Que las pruebas rindan cuenta de una audiencia previa y sobre todo que se califique la huelga. Desde luego, ¿puede haber prueba de recuento en la huelga? Sí, porque a lo mejor algunos trabajadores que emplazaron a ese patrón ya no trabajan en el centro laboral. Entonces ahí se tiene que dar un nuevo recuento. ¿Para qué? Para dar certeza legal y jurídica a la huelga. Entonces, en esta parte, únicamente tienen derecho a votar en este recuento los trabajadores afiliados al sindicato y que se encuentren trabajando ya vigentemente en la empresa. Desde luego, los trabajadores despedidos después de la fecha de presentación del pliego no pueden participar. Obviamente, los trabajadores de confianza no tienen derecho a participar en estas actividades de recuento. Desde luego, debe anexarse los listados con los nombres completos de los trabajadores que han sido consultados. Y sobre todo entender que este recuento debe de ser libre, directo, secreto. ¿Sí? No debe ser coaccionado. Entonces, obviamente, nosotros establecemos que ya la huelga es inexistente cuando no se cubran los requisitos de procedibilidad necesarios, pero ¿qué trabajos deben seguir al final del día con la huelga? Pues obviamente los en donde se vulneren esas condiciones de gravamen de seguridad y conservación de maquinarias, materias primas, reanudación de trabajos o, en su defecto, las prácticas de las diligencias que se juzgue convenientes, incluido el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, por ejemplo, no puede tenerse porque de ellos está a cargo la seguridad de las personas privadas de su libertad y subsecuentemente de la seguridad interna del país. Entonces, obviamente, el patrón solamente puede ejercer un derecho de sometimiento al conflicto cuando ya se vea rebasado. ¿Sí? Ahí es cuando el patrón ya no puede extender la huelga más de 60 días y sobre todo ya debe llanarse a las pretensiones de los sindicatos. Obviamente son imputables características o conductas al patrón cuando condene la satisfacción de los trabajadores y cuando sean procedentes esas demandas de los trabajadores. ¿De acuerdo? Que por otra parte establezcamos las normas a observar de la huelga durante la revisión del contrato de trabajo, pues obviamente ese escrito de los coaligados tiene que presentarse para los patrones emplazados. ¿Por qué? Porque aquí, en cuanto a la autoridad y jerarquía de la norma, establecemos que el emplazamiento es la figura principal para que el patrón se dé por enterado sobre los días y horas en que han de parar actividad sus trabajadores. ¿De acuerdo? Que por otra parte también la huelga puede terminar por el mutuo acuerdo de los trabajadores, huelguistas y patrones. Esto de acuerdo con el artículo 469 de la legislación. Que si el patrón se allana a las pretensiones de cualquier momento, en cualquier momento por parte de los trabajadores, pues obviamente está obligado a que a cubrir todas las peticiones solicitadas por los colectivos. ¿De acuerdo? Y esas peticiones están contenidas desde el emplazamiento a huelga, desde que se cubran los salarios correspondientes y sobre todo cuáles son los salarios que se han dejado de percibir los trabajadores. Que por medio de sentencia de los tribunales se sometan a los conflictos de decisión, es decir, que el tribunal diga que la huelga es lícita y sobre todo cuando ya se ha prorrogado. Entonces, en esta parte, nosotros tenemos que entender que la huelga, al ser un derecho consolidado por el derecho laboral, privilegia
a los trabajadores en cuanto a esa consigna y sobre todo exigencia de sus derechos laborales y sindicales. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, hasta ahorita no. Perfecto. Bien. La próxima semana vamos a votar el último tema, que es ya lo concerniente a la reforma laboral. Ajá. Para efectos del examen, vamos a preguntar todo lo visto en el segundo parcial, pero quizá me salte un poco de la reforma laboral, no obstante lo voy a abordar, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte, la reforma laboral necesita ser revisada no de forma, sino más de fondo, sobre todo para garantizar algunas condiciones de los trabajadores en cuanto a las condiciones de la justicia laboral expedita, de transparencia sindical, de la perspectiva de género, de esa libertad de asociación, cuando nosotros entendemos que la libertad sindical consolida todos los derechos sociales de los trabajadores, de la democracia sindical, porque también los sindicatos tienen que integrarse de manera responsable, democrática, ¿sí? Calificada sobre todo que nosotros también debemos garantizar esa votación segura, libre, personal, directa y secreta, de acuerdo con los sindicatos, que sea el Centro de Federal de Conciliación y Registro Laboral quien inspeccione cómo están trabajando los sindicatos también. Porque recuerden que los sindicatos son inauditables. Solamente ellos se pueden auditar a sus propias organizaciones. Entonces, tiene que haber una negociación colectiva, auténtica, como parte de los principios de la nueva reforma laboral. Entenderemos que hoy día eh, también debe de efectuarse la constancia de representatividad, ese emplazamiento a huelga y que desde luego se ratifiquen los convenios ya previstos, ¿no? Que en esta parte también el sindicato otorgue buenas finanzas, ¿no? Que sea transparente en sus finanzas. Y sobre todo, donde vamos a abordar un poco más es en la nueva justicia laboral, porque ahí se permite realizar, verificar, emitir consultas, contenido de contratos colectivos, llevar a cabo registro de sindicatos, bajo los principios de publicidad, pues hacerlos ver, bajo un esquema realista y sobre todo cómo el Centro de Conciliación Federal, el registro laboral, entiende que va a ser una nueva justicia alternativa a través de la mediación, porque hoy sí o sí estos cuestiones de contenciosos laborales tienen que discutirse primero ante la conciliación, ¿de acuerdo? Vamos a ver también parte de los procedimientos laborales en materia de seguridad social, de discriminación, de acoso, de hostigamiento, violaciones de derechos laborales, eh, de este reclamo de prestaciones de seguridad social o del PTU, aquellas calificadas por el trabajo ya, de los riesgos de trabajo que ya previamente vimos, las licencias de maternidad, las prestaciones en especie, el servicio de guarderías, que hoy también está afectando un tanto a lo que es el género masculino, ¿no? Que nosotros los hombres no estamos todavía tan protegidos y tutelados por esa parte de acceder al servicio de guarderías. Uh-huh. Obviamente de los procedimientos ante tribunales laborales con la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos principios de la justicia laboral y vamos a terminar con esta parte de la rendición de cuentas, la inclusión de perspectivas de género e inclusión de trabajadores en condiciones de discapacidad y evitando sobre todo esas categorías sospechosas que consagra el artículo cuarto constitucional. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿No? Perfecto. Bueno, pues yo cierro la sesión del día de hoy. Ya está el video explicativo en la plataforma, ya lo pueden consultar. Por ahí, tareas que no me han entregado, entréguenlas por favor, porque eso va a valer parte de la calificación, ¿vale? Ya hoy se abrió su segunda tarea del parcial, es decir, nada más tienen dos tareas, una infografía y una tarea relativa a conceptos básicos, solamente conceptos básicos. Pueden basarse en los libros que tienen en la plataforma o en diccionarios jurídicos. El chiste es que yo no quiero nada de internet, ¿vale? Ustedes pueden recurrir a mucha bibliografía que hay ahí en la plataforma
y son puros conceptos básicos la parte de su segunda tarea. Con eso cerraríamos ya el curso y yo ya estoy por entregar su examen final para que lo puedan absolver de la mejor manera. Seguimos en comunicación bajo los canales institucionales. Yo les agradezco mucho su presencia y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, Marta.